Buenos días, amados hermanos, pueden tomar asiento. Quiero decirles que estaba tratando de controlar la intensidad con la que cantaba, porque ya casi no me queda voz. Mi voz por lo general es bastante débil, ¿verdad? Y tuve que enseñar una clase el jueves, una clase el viernes. Ayer prediqué en la boda de Alan y Melissa. Ahora en la mañana prediqué en la primera tanda. Y entonces dije yo, voy a tratar de cantar un poco más suave para guardar mi voz para el siguiente mensaje, pero no pude, hermano. Es tan hermoso cantar con todo el corazón. Y más cuando estamos cantando ese tipo de cantos que están totalmente arraigados, totalmente aferrados a la palabra del Señor y que glorifican tanto a nuestro glorioso Dios. Bueno, ahora entonces me van a tener que poner más atención porque ya mi voz está llegando a las últimas, hermanos, en esta mañana. Vamos a estudiar, hermanos, la última sección, el último párrafo, pudiéramos decir, en la primera carta a Timoteo. Vamos a estar estudiando 1 Timoteo 6, versículo 20 a 21, para terminar el estudio de esta carta. Y ya siento nostalgia, hermanos, de estar terminando esta carta tan hermosa. Ya siento ese dolorcito, ¿verdad?, de estar dejando esta carta en la que hemos estado por más de un año, pero que nos ha enseñado tanto, hermanos, que ha confrontado y ha corregido muchas cosas de nuestra iglesia, de nuestro vivir como iglesia. Ha hablado tan directamente a nosotros. Y hermanos, los domingos anteriores, los últimos 4 domingos, estábamos hablando de motivación. Si ustedes recuerdan, estábamos hablando de lo que verdaderamente motiva al hombre y a la mujer de Dios, lo que lo impulsa, lo que llena de fuego y de ardor su corazón para mantenerse fiel, para no seguir las mismas cosas que siguen los falsos. Y en los últimos 2 mensajes especialmente estábamos hablando de lo que más motiva al hombre de Dios, que es la gloria infinita, inigualable, incomparable de Dios mismo. Nada hay que nos pueda motivar más que la gloria de Dios mismo. Es lo que llena nuestro corazón de un fuego inextinguible cuando estamos llenos del conocimiento de Dios mismo. Pero hoy, hermanos, al estudiar este último pasaje en 1 Timoteo 6, es como que caigamos del cielo a la tierra. Es como que de esa luz inaccesible y gloriosa de Dios pongamos nuestros pies en la tierra. Porque vamos a ver que en este pasaje el apóstol Pablo, con un lenguaje breve, conciso, directo, un poco frío incluso, va a terminar su carta hablando de el meollo del asunto de la carta. O sea, él va a retomar el negocio de la carta en sí. Así se va a sentir este estudio, pero igual va a edificar nuestros corazones. Entonces, antes de comenzar a leer el pasaje y a estudiarlo, yo quiero hacerle la pregunta: ¿qué es lo más valioso que tenemos como iglesia? ¿Cuál es nuestro bien más valioso? ¿Cuál es el legado que Dios le ha dado a la iglesia? ¿Será la membresía de la iglesia, o sea, nosotros mismos? ¿Será la instalación, el edificio? ¿Será el equipo, el mobiliario? ¿Serán los ministerios? ¿Será la denominación? ¿Será el cuerpo pastoral? ¿Qué es lo más valioso que Dios le da a la iglesia? ¿Cuál es el mayor legado de Dios a la iglesia? ¿Será la historia de la iglesia? Vamos a ver, hermanos, en este pasaje qué es. Así que leamos 1 Timoteo 6, del 20 al 21. Si quiere, leerlo de aquí de la pantalla para que leamos todos la misma versión. Dice la palabra del Señor: Timoteo, o como dicen sus Biblias, oh Timoteo,
guarda lo que se te ha encomendado y evita o evitando las palabrerías vacías y profanas y las objeciones o argumentos de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. La gracia sea con ustedes. Ahí en sus Biblias, hermanos, Reina Valera, yo sé que dice la gracia sea contigo, pero es la gracia sea con ustedes. En esto que acabamos de leer, hermanos, el apóstol Pablo cierra o concluye su primera carta a su discípulo Timoteo y le presenta un último mandato, el mandato de guardar, pero guardar urgentemente lo que se le ha encomendado, lo que se le ha confiado. Y para que lo pueda hacer fielmente, el apóstol Pablo le dice que él tiene que apartarse, él tiene que hacerse a un lado de lo que el apóstol llama falsa ciencia. Y también le dice que él debe descansar en la provisión de Dios. Entonces, hermanos, aquí va la respuesta a la pregunta que acabo de hacer. ¿Cuál es el mayor legado de Dios para la iglesia? En este pasaje vamos a ver que Dios llama a la iglesia. Dios nos manda a todos nosotros a que guardemos fielmente el tesoro que nos ha encomendado, la verdad. La verdad es el tesoro que Dios nos ha encomendado. Para esto debemos cumplir con una condición y debemos descansar en una provisión. Cumplir una condición y descansar en una provisión. Entonces lo que vamos a estar hablando, hermanos, son básicamente dos puntos. El primero, el mandato a ser fieles a la verdad, y vamos a ver cuál es esa condición para que podamos ser fieles a la verdad. Y el segundo punto va a ser la provisión de Dios para que seamos fieles. ¿Qué es lo que Dios ofrece? ¿Qué es lo que Dios da para que la iglesia sea fiel en guardar ese tesoro valioso de la verdad? Bien, entonces, hermanos, estamos llegando a la conclusión de la carta. Inicia ahí, oh Timoteo. E inmediatamente después, el apóstol Pablo presenta el mandato, la condición y la provisión. O sea, directo al grano, hermanos, directo al grano. Con un lenguaje que sorprende por lo breve, lo conciso, incluso frío del apóstol Pablo. Imagínense, después de estarle escribiendo una carta tan extensa, 6 capítulos, todo lo que Pablo le ha dicho a Timoteo, le ha enseñado a Timoteo en esta carta, la forma en la que termina es como cortante, ¿verdad? Breve. Oh Timoteo, aquí te va un mandato, una condición y una provisión de parte del Señor. En otras cartas, hermanos, cuando Pablo va a terminar esas cartas, él utiliza un lenguaje mucho más afectivo. Podemos decir que él es más cariñoso. En otras cartas, él incluye saludos de otros consiervos para los que van a recibir la carta, o incluye muchas más bendiciones por parte de Dios para los lectores de sus cartas. Pero en esta carta, él es breve. ¿Por qué, hermanos? Porque más bien aquí parece un resumen, una conclusión de la carta. Y es que eso es en verdad, hermanos, un resumen de la carta. Estos dos versículos resumen los 3 temas primordiales que Pablo ha estado tratando en toda la carta. ¿Cuáles son esos 3 temas principales o primordiales de la carta primera a Timoteo? El primer tema es el llamado a guardar la verdad, o lo que pudiéramos decir en varios lugares de la carta, el llamado a guardar la sana doctrina, el llamado a guardar la fe, guardar el evangelio, guardar el mensaje, guardar la piedad. Todas esas cosas son equivalentes. El primer tema que Pablo enfatiza es el llamado a guardar la verdad. El segundo tema a lo largo de toda la carta es el llamado a combatir o apartarse de la falsa doctrina, o como lo dice a lo largo de toda la carta, apartarse de la enseñanza diferente
apartarse de los mitos y las fábulas y las genealogías interminables, apartarse de las discusiones vanas, apartarse de el falso conocimiento, que es como lo dice aquí en este versículo. Y el tercer tema que Pablo a lo largo de toda la carta toca es la motivación para cumplir con esos dos primeros mandatos. ¿De dónde el cristiano saca motivación o fuerza para guardar la verdad y apartarse de la falsa doctrina? Entonces, hablemos del primer asunto, el llamado a ser fieles a la verdad. El llamado a guardar la verdad. Miren el versículo 20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Hermanos, en griego realmente es así: oh Timoteo, lo que se te ha encomendado, guarda. O sea que el énfasis del apóstol Pablo, lo que él quiere remarcar es lo que se te ha encomendado. Para él es bien importante, hermanos. Lo que se te ha encomendado en el Nuevo Testamento tiene un sentido técnico de depositar o confiar algo valioso a alguien fiel. Tiene incluso un sentido legal de dejar algo, un objeto, algo valioso bajo el cuidado de otra persona e incluso imponer sanciones si no se usa o no se guarda bien. Es un sentido técnico, un sentido legal cuando decimos lo que se te ha encomendado. Entonces, hermanos, cuando la Biblia habla de lo que se te ha encomendado o lo que se te ha confiado, habla de algo muy importante, muy valioso, que se le confía a una persona que es digna de confianza o que es tenida por fiel para cuidar aquello con esmero, disciplina, diligencia o responsabilidad. Hermanos, en resumen, cuando dice ahí lo que se te ha encomendado, se refiere a algo valioso que se ha puesto bajo el cuidado de Timoteo. Para ilustrar, hermanos, la importancia de esto, vamos a ver 3 ejemplos en el Nuevo Testamento donde se habla de encomendar algo a alguien. Miren, por ejemplo, en Lucas 23:46. Lucas 23:46. Jesucristo dice ahí: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Confío, deposito mi espíritu en tus manos, fiel Padre. En primera de Pedro 4:19 dice el apóstol Pedro que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, oigan bien, ¿quiénes? Los que sufren conforme a la voluntad de Dios, o sea, los que cumplen la palabra de Dios, la voluntad de Dios sin importar las consecuencias, encomienden sus almas al fiel Creador. Si sufrimos haciendo lo bueno, podemos depositar, confiar nuestras vidas en las manos del fiel Creador. Hechos 14:32 y 20:32 dice el apóstol Pablo que encomienda la vida de los pastores al cuidado de Dios. Así que, hermanos, en estos 3 ejemplos vemos cosas tan valiosas como el Espíritu de Jesucristo, el alma de los que sufren conforme a la voluntad de Dios y la vida de los pastores en una iglesia como cosas valiosas que se le pueden confiar única y exclusivamente ¿a quién? A Dios, siendo Él el único que puede ofrecer máxima y perfecta fidelidad. Pero entonces, hermanos, aquí Timoteo es tenido por fiel de que se le encomiende o confíe algo valiosísimo. ¿Qué es eso, hermanos, que se le confía a Timoteo? Antes de decirles qué es, aunque ya se lo dije en la presentación,
Vamos a ver que no es la primera vez que Pablo habla de confiarle o encomendarle algo a Timoteo. Vean 1 Timoteo 1:18. 1 Timoteo 1:18 dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo. Esta misión te estoy encargando. Y al final del versículo 18 dice: para que pelees la buena batalla. Él está encargando, confiando una misión por la cual incluso debe pelear, debe batallar. En la segunda carta a Timoteo, Pablo también habla de algo que se le ha encomendado a Timoteo. Vamos a 2 Timoteo 1:14. 2 Timoteo 1:14. Y dice: guarda, oigan bien, guarda por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que se te ha encomendado. Guarda por el Espíritu Santo. Y ahí habla de que lo que se le ha encomendado es un ¿qué? Tesoro. Guarda este tesoro. Yendo un poco más adelante, 2 Timoteo 2:2. Vayan al capítulo 2, versículo 2, dice: lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso, ¿qué cosa? Encarga. La palabra encarga ahí es la misma palabra encomendar o confiar. Dice: encárgalo a otros hombres fieles. Vemos algo valioso que se pone en las manos de alguien fiel para que lo guarde, para que lo cuide. Y dice que estos hombres fieles deben ser capaces de enseñar también a otros. Así que, viendo todos estos versículos, hermanos, vemos que lo que se le ha encomendado, lo que se le ha confiado a Timoteo es algo que él recibió, es algo que él debe pasar a otros, y esos otros lo deben pasar a otros, y es algo que se enseña. Es algo que se enseña. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que se le ha encomendado? En el contexto de 1 y 2 Timoteo, lo que se le ha encomendado, el tesoro que ha recibido, es lo que Pablo enseña en la carta, lo que Pablo escribe en la carta. Pero ¿qué es eso, hermanos? Lo que él ha recibido es sana doctrina, conducta digna, y el mensaje en lo que eso se basa. Lo vuelvo a repetir: lo que él ha recibido es sana doctrina, la conducta digna que acompaña a la sana doctrina, porque sana doctrina va acompañada de conducta digna, y el mensaje en el que se basa la doctrina y la conducta. Esas tres cosas, hermanos, la suma de esas tres cosas es la verdad. La verdad. Lo que Timoteo ha recibido para que lo guarde es la verdad. Pero no solo Timoteo, hermanos, quiero leerles este pasaje, 1 Timoteo 3, del versículo 15 al 16. Lo hemos predicado varias veces este pasaje aquí en la iglesia. Escuchen lo que dice: te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es ¿qué? Que es, se adelantó un poquito, para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte o sostén de la verdad. A Timoteo se le confió, se le encomendó la verdad, pero no solo a él, a toda la iglesia se nos ha encomendado la verdad. Y en el versículo 16 va a hablar del mensaje de la verdad, el mensaje en el cual se basa la doctrina y se basa la conducta. Dice el versículo 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El Evangelio del Señor Jesucristo. Lo vuelvo a repetir, hermanos:
sana doctrina, la conducta digna y el mensaje en el cual se basan esas cosas, es la suma de eso, es la verdad. Y en el corazón de la verdad está el Evangelio del Señor Jesucristo. Ese era el tesoro que se había puesto en las manos de Timoteo. Ese es el tesoro que Dios ha puesto en las manos de la Iglesia Bautista Comunión. Ese es nuestro tesoro, hermanos. La verdad. La verdad, el mundo no posee la verdad. La iglesia, a la iglesia se le ha encomendado, se le ha confiado, se le ha depositado la verdad. ¿Y qué es lo que Timoteo tenía que hacer con ese tesoro de la verdad? ¿Qué tenía que hacer él? Pues miren el versículo, dice, guarda lo que se te ha encomendado. La palabra guardar en el Nuevo Testamento tiene el sentido de custodiar, vigilar, hacer guardia, proteger, pero también tiene otro sentido igualmente importante, el sentido de obedecer, observar, cumplir y hacer cumplir. Entonces, hermanos, cuando Pablo le dice a Timoteo, guarda el tesoro que ha sido puesto en tus manos, lo que está diciendo es que lo proclame, que lo predique, pero que también se someta a él, que lo obedezca, que lo ponga en práctica en su vida personal primeramente, pero siendo él el pastor de la iglesia en Éfeso, está diciendo que esto se cumpla en la iglesia. ¿Qué tenía que hacer Timoteo para guardar el tesoro de la verdad? Predicarlo y obedecerlo. En las palabras directas al grano del apóstol Pablo, 1 Timoteo 4:11, lo que él tenía que hacer era estas cosas que dicen. Estas cosas están bien abajo. Estas cosas manda y enseña. Manda y enseña. Guardar el tesoro de la verdad es poner en práctica la palabra del Señor y predicarla. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer también, hermanos, con el tesoro que Dios nos ha confiado. Proclamarlo al mundo y obedecerlo. Obedecerlo al pie de la letra, completo, no escogiendo lo que nos gusta y lo que no nos gusta. No podemos ser selectivos con el mensaje de la palabra del Señor. O la creemos toda o no la creemos. La obedecemos toda o no la obedecemos. Santiago dice que el que desobedece la ley en un punto se hace transgresor de toda la ley. No podemos escoger lo que vamos a obedecer y lo que vamos a cumplir en la palabra del Señor. Proclamarla y obedecerla. Mandarla y enseñarla. Ahora, algo más, hermanos, que se ve ahí en el texto, es la forma en la que Timoteo tenía que cumplir ese mandato. Ya dijimos que el lenguaje que Pablo está utilizando aquí es un lenguaje seco, frío, directo al grano. Esto habla de la solemnidad, de la seriedad del asunto. Pero también, hermanos, el verbo ahí, guarda, en el idioma griego, hermanos, tiene un sentido de algo urgente, algo que tiene que hacerse de inmediato. Timoteo no podía dejar para después esta encomienda, este encargo, esta misión que se le había encomendado. No la podía postergar. Nosotros no lo podemos hacer tampoco. No podemos empezar a guardar nuestro tesoro el próximo domingo o después del aniversario o el próximo año. Ustedes, hermanos, en sus vidas personales tampoco pueden postergar el obedecer la palabra de Dios. Es un tesoro que Dios ha puesto en sus manos. Ese es entonces, hermanos, el mandato a ser fieles a la verdad. Ahora hablemos de cuál es esa condición necesaria para que seamos fieles.
Hay algo que debemos cumplir para poder ser fieles a la verdad. Vamos a ver el versículo 20 y el versículo 21. A mitad del versículo 20 dice, evita, en sus Biblias dice, evitando las palabrerías vacías y profanas y las objeciones, en su Biblia dice argumentos, de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. Hermanos, ahí dice que hay una condición para poder ser fieles a la verdad, y es apartarse, evitar. La palabra evitar tiene ese sentido de apartarse, pero apartarse uno mismo, hacerse a un lado, rehuir, escapar de algo. Y Pablo dice que para que Timoteo sea fiel a la verdad, él tiene que apartarse de algo que Pablo llama una falsa ciencia. En griego dice pseudo conocimiento, falso conocimiento. En otras palabras, hermanos, el resumen de lo que Pablo está diciendo aquí es: Timoteo, urgentemente debes guardar tu tesoro, pero para eso debes cumplir con el estarte apartando continuamente del falso conocimiento, de la falsa ciencia. En otras palabras, no podemos guardar la verdad si estamos prestando oído, si estamos prestando atención, si le estamos abriendo la puerta del corazón y de la mente a la mentira, al error o al engaño. Es bien importante aquí, hermanos, aclarar eso de la falsamente llamada ciencia o pseudociencia, pseudognosis, falso conocimiento. Aquí, hermanos, no se está refiriendo a la ciencia, digamos, como nosotros hablamos de las ciencias naturales, biología, química, zoología, botánica, o las ciencias humanas como historia, o a ciencias exactas como la matemática. No está hablando de esa ciencia, hermanos. No está hablando de los conocimientos que se adquieren por la observación, por el razonamiento, por la prueba y el error, o por aplicar el método científico. No está hablando de eso. Un estudioso del griego, apellido Vine, dice lo siguiente: la ciencia en el sentido moderno de la palabra, o sea, como nosotros hoy en día entendemos ciencia, es decir, investigación, descubrimiento, clasificación de leyes, esa ciencia como la conocemos hoy es desconocida en las Escrituras, o sea, no se habla de esa ciencia aquí. Entonces, hermanos, aquí Pablo no está hablando de química, biología, física, ni nada de eso. Está hablando, hermanos, de supuestos conocimientos bien elaborados, bien sutiles, bien presentados, bien adornados, que se presentan como verdad, pero al mismo tiempo contradicen o chocan con la verdad de las Escrituras. Lo que el apóstol Pablo está contrastando, hermanos, es el tesoro de la verdad con este falso conocimiento, una mentira disfrazada de verdad, pero que choca, contradice, niega la palabra de Dios. Está hablando de teorías, filosofías, estructuras de pensamiento que hombres en aquel entonces y hombres hoy en día presentan para ridiculizar, menospreciar, rechazar el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, para ridiculizar, hermanos, lo que nosotros creemos que nos da vida eterna. Nosotros decimos: el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Amén. Pero ellos, hermanos, lo ridiculizan.
lo menosprecian, con teorías supuestamente finas, sutiles, bien elaboradas. Hermanos, yo no sé si nos damos cuenta, abra los ojos, abra los oídos, el mundo ridiculiza nuestra fe. Dese cuenta, hermanos. Dese cuenta de la literatura, dese cuenta de lo que se está enseñando en las universidades, en los salones de clase. No digamos las falsas religiones, ridiculizan aquello en lo que nosotros creemos. Una característica de este falso conocimiento, hermanos, es que solo es una imaginación. Se presenta como una verdad, pero al final de cuentas es pura imaginación. Es un conocimiento que estos hombres llaman oculto, elevado, exclusivo. O sea, es un conocimiento que no está accesible para todo el mundo. Solo ellos tienen acceso a este conocimiento. Aquí esta falsa ciencia, hermanos, de la que está hablando el apóstol Pablo, es mentira disfrazada de verdad, que contradice la palabra del Señor. Es la base, hermanos, de todo tipo de estructuras contrarias al Evangelio. Es la base del gnosticismo, que el gnosticismo es conocimiento por el afán del conocimiento, conocimiento elevado, conocimiento exclusivo. Es la base del esoterismo, que es la ciencia de lo oculto, conocimiento oculto. Es la base de filosofías como el nuevo platonismo, es la base de un montón de cosas. Es la base del evolucionismo. Es la base de todo lo que niega la palabra del Señor. Les decía, hermanos, que aquí no necesariamente o específicamente habla de alguna ciencia en particular, sino habla de un falso conocimiento, pero sí, hermanos, sí habla acerca de algunas cosas que la ciencia enseña. Acabo de mencionar el evolucionismo, la teoría de la evolución. Eso, hermanos, es falsa ciencia. Falsa ciencia. No lo pueden demostrar. No lo pueden comprobar, pero lo presentan como una verdad indiscutible. Otra cosa que es falsa ciencia es la ideología del género. Ese famoso concepto de orientación sexual. Les voy a leer un fragmento de un artículo que se llama de un ministerio que se llama Respuestas en Génesis. Escuchen, es un poco largo, hermanos, pero capten lo mejor que puedan. La noción reciente de los homosexuales como una categoría de personas constituida por una orientación sexual contribuye a eliminar la idea de una elección voluntaria. En otras palabras, los homosexuales están diciendo que ellos no deciden ser así, sino que ellos son orientados a ser así. La propia noción de los homosexuales como una categoría de personas constituida por la orientación sexual es un invento reciente. Este argumento de que los homosexuales existen como una clase o categoría especial, un tercer sexo junto a los hombres y las mujeres, es reciente. La nueva noción de la orientación sexual ha sido moldeada de forma generalizada para ser eficaz en el debate. Los evangélicos no deben permitir que esta categoría enmarque el debate. No podemos permitir que se reduzca a las personas a cualquier orientación sexual. Es importante señalar que esta hipótesis, porque es una hipótesis, una teoría de la orientación sexual, es anterior a cualquier prueba científica. Es decir, primero salió la hipótesis y ahora andan buscando cómo probarla. Ahora los científicos andan viendo cómo prueban esa hipótesis y no lo han podido probar. No lo han podido probar. La orientación sexual solo es una categoría empleada con fines ideológicos y políticos.
No es necesario que los evangélicos se resistan a la investigación científica. No tenemos nada en contra de la investigación. Pero sí debemos reconocer que la ciencia suele estar esclavizada a agendas ideológicas. Como ha quedado patente en recientes afirmaciones de algunos científicos de haber establecido una base genética para la homosexualidad. Está diciendo que científicos que andan diciendo que tienen base científica o genética para la homosexualidad, lo que están haciendo realmente es mintiendo con base en una agenda ideológica y política. Los evangélicos tienden a reaccionar de forma exagerada ante estos informes. Algunos aceptan las afirmaciones al pie de la letra y otros corren asustados, como si la ciencia pudiera derribar la estructura moral, como si la ciencia pudiera derribar la fe o la verdad. Ninguna de las dos respuestas es adecuada. Los evangélicos deben criticar, examinar estas investigaciones y considerar cuidadosamente sus afirmaciones sin fundamentos. Escuchen esto, ¿no? Esto es tal vez a lo que quiero llegar. Aunque ellos salgan con una investigación que supuestamente han verificado y que causa satisfacción a todos ellos y contradiga el mandato de Dios, los cristianos, los evangélicos, no la podemos aceptar. La comprensión cristiana de la moral sexual no se basa en fundamentos científicos. ¿Oyen eso, hermanos? Nuestra comprensión de la sexualidad de las personas no se basa en fundamentos o investigaciones científicas. No está abierta a la interrogación o investigación científica. Los científicos no pueden descubrir nada que pueda poner en duda la autoridad de la palabra de Dios. Los científicos no pueden descubrir nada que contradiga la palabra de Dios. Si descubren algo que contradice la palabra de Dios, es falsa ciencia, pseudo conocimiento. En conclusión, hermanos, esta falsa ciencia o conocimiento es cualquier idea, teoría, hipótesis que por muy bien adornada, fundamentada o elaborada que esté, contradiga la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos el tesoro. Y lo que diga la sabiduría o el conocimiento humano, lo que digan los sabios del mundo, no nos puede sacar de aquí. Nosotros estamos firmes en lo que Dios nos ha encomendado. La verdad, su palabra. Por otro lado, hermanos, díganme si no es cierto, nosotros sabemos que la verdad salva. Sabemos que la verdad santifica, sabemos que la verdad purifica, sabemos que la verdad nos hace libres, sabemos que la verdad nos consuela, sabemos que la verdad nos fortalece. Entonces, ¿por qué la descuidamos? ¿Por qué le ponemos atención al falso conocimiento? ¿Por qué abrimos nuestro corazón y nuestra mente a lo que contradice la palabra del Señor? Y más, hermanos, viendo lo que ese falso conocimiento produce. El falso conocimiento no produce vida, no produce pureza, no produce santidad, no nos lleva a Dios. ¿Qué es lo que produce? Mire 1 Timoteo 6:21, ¿qué es lo que produce? Palabrerías vanas, profanas y objeciones. Eso es el fin. Nada más que eso produce palabrerías. La palabra palabrerías en griego es kenofonías, o sea, keno vacía, fonías, ruidos vacíos. En inglés, hermanos, me gusta eso. En inglés se traduce como chatter, que de donde viene la palabra chat, ¿verdad? Entonces lo relaciono cuando nosotros decimos chateo, chatear.
Hermanos, cuando estamos chateando, generalmente lo que estamos haciendo es perdiendo el tiempo. Y eso es, hermanos, ponerle atención al falso conocimiento, a cualquier cosa que contradiga la palabra del Señor, es perder el tiempo. Así que no podemos guardar la verdad, que es lo que Dios nos ha encomendado, poniéndole atención a todas estas cosas. No podemos perder el tiempo en estas cosas. La palabra profanas significa irreverentes, ofensivas, inmundas, mejor dicho, mundanas, viles. ¿Ofensivas a quién? Ofensivas a Dios, porque contradicen a Dios. ¿Cómo se atreve el ser humano a contradecir a Dios? Y también dice Pablo que son objeciones. La palabra griega ahí es antítesis. O sea, son argumentos para refutar o para contradecir otra postura que se ha presentado. La postura que Dios ha presentado es su palabra. Cualquier cosa que la contradiga son puras objeciones vacías, sin sentido. Ahora, hermanos, no solo debemos apartarnos de este falso conocimiento porque carece de sentido y carece de valor, sino porque corremos un gran riesgo cuando le abrimos la puerta al falso conocimiento. Vean al final del versículo 21, dice: la cual, profesando algunos, ¿qué profesan? La falsa ciencia, la cual algunos se aferran a este falso conocimiento. ¿Y qué les pasa? ¿Cuál es el resultado para sus vidas? Se han desviado de la fe. En otras palabras, desviarse de la fe significa abandonar la fe. Hermanos, esto está hablando de personas dentro de la iglesia. No está hablando de personas afuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Personas que han escuchado el mensaje del Evangelio, pero le han abierto el oído a la falsa ciencia. ¿Y qué es lo que terminan haciendo? Haciéndose a un lado de la fe, apostatando, apartándose. Ese es el riesgo. Sabemos que si verdaderamente somos hijos de Dios, Él nos guarda, pero también es nuestra responsabilidad apartarnos de esas cosas, evitarlas. Y hermanos, aquí dice claramente, si alguien profesa estas cosas, se ha apartado de la fe. Si aparece una hermana dentro de nosotros, creyendo y enseñando y compartiendo y divulgando falsa ciencia, falso conocimiento, herejías, contradicciones en contra de la palabra de Dios, no nos queda más que decir que se ha apartado. Se ha apartado de la fe. Es un incrédulo. Y alguien dirá, pero es que usted no puede ver el corazón de las personas. Pero es que Dios no me manda a ver lo que solo Él puede ver. Dios me manda a ver hechos, frutos, acciones. Si alguno practica estas cosas, si alguno abraza una falsa religión, una falsa doctrina, falsa ciencia, teorías en contra de la palabra del Señor, no necesito ver el corazón, necesitamos ver sus hechos. Y aquí dice la palabra, se ha apartado, se ha desviado de la fe. Es lo mismo, hermanos, como cuando algún hermano está en pecado y hacemos lo que dice la palabra del Señor, lo confrontamos en privado, a solas, primero. En segundo lugar, lo confrontamos con 2 o 3 testigos. En tercer lugar, lo decimos delante de toda la iglesia. Y si aún así no se arrepiente, dice la palabra del Señor Jesucristo mismo, tenlo por gentil y publicano. En otras palabras, considéralo incrédulo. Pero algunos dicen, pero ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a considerarlo incrédulo si usted no puede ver el corazón de la persona? No necesitamos ver el corazón de la persona porque solo Dios lo puede ver. Nosotros evaluamos hechos, frutos,
acciones. Más bien, si este hermano es confrontado en privado con los 2 o 3 testigos, delante de toda la iglesia, y no se arrepiente, si nosotros lo seguimos considerando un hermano, nosotros somos los que estamos en pecado. Porque nos estamos oponiendo a lo que claramente dice la palabra de Dios. Dice Juan Calvino: Timoteo y la iglesia no debe ser tentada a imitar ideas o teorías que tienen una apariencia de sutileza, de cultura, de sabiduría, que son agradables a la curiosidad humana. Por el contrario, Pablo declara que esa ciencia que se exalta a sí misma por encima de la simple y humilde doctrina del Evangelio es falsa ciencia. Y nosotros debemos observar cuidadosamente estas cosas para aprender a reírnos y despreciar toda esta sabiduría hipócrita que impresiona al mundo con admiración y asombro, pero no hay ninguna edificación en ella. Ninguna ciencia es verdadera, sino aquella que nos instruye en la confianza y en el temor de Dios. Me encanta eso, cómo termina ese pensamiento calvino. Ninguna ciencia es verdadera si no nos instruye en la confianza y en el temor de Dios. Así que, hermanos, para que podamos guardar el tesoro, Dios nos ha encomendado un tesoro, la verdad. Para que podamos guardar la verdad debemos apartarnos de las contradicciones, de la falsa ciencia, del falso conocimiento, de todo aquello que se enaltezca a sí mismo por encima de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para lograr eso? ¿Cuál es la provisión que necesitamos para poder cumplir con esto que Dios nos está mandando? Vean al final, la última línea de la carta de 1 Timoteo dice: la gracia sea, en su Biblia dice contigo, pero literalmente la traducción es: la gracia sea con ustedes. La gracia sea con ustedes. La gracia sea con ustedes era una forma normal, habitual de despedirse. Es como cuando nosotros decimos: bueno, que Dios le bendiga, nos vemos, ¿verdad? Hasta la vista. Pero para mí aquí el apóstol Pablo no solamente se está despidiendo habitualmente, ¿verdad? No está diciendo un saludo solo por formalidad, sino que él aquí está expresando lo que es necesario para poder ser fiel a la verdad. Está expresando qué es lo que Timoteo necesitaba para ser fiel a la verdad, lo que la iglesia de Éfeso necesitaba para ser fiel a la verdad: la gracia de Dios. El apóstol Pablo lo dice de otra manera increíble en otro pasaje de las Escrituras, porque él lo vivió en carne propia, cuando estaba siendo perseguido, cuando estaba siendo menospreciado, cuando la gente ridiculizaba su ministerio apostólico. Lo único que lo sostuvo fue la gracia de Dios, como lo hemos estudiado muchas veces, hermano, y yo sé que ustedes se saben este pasaje. 2 Corintios 12, del 9 al 10, ¿qué dice? Y él me ha dicho: basta mi gracia. Bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando del poder de Dios para que cumplamos con todo lo que Él nos pide. Esa es la provisión que necesitamos para ser fieles, hermanos. La gracia de Dios. Y dice el apóstol Pablo: por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por esto me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, por amor a la verdad, hermanos. Él estaba dispuesto a ser ridiculizado, menospreciado,
como en Atenas, cuando él llega donde los filósofos griegos y les dice Jesucristo ha resucitado, y los filósofos se ríen de él. Y él dice, por amor a Cristo soporto estas cosas, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que él necesita y lo que nosotros necesitamos es la gracia de Dios para ser fieles. Y nuevamente, hermanos, es sumamente importante que entendamos que ahí dice la gracia sea con ustedes, porque no solo es con Timoteo. Hermanos, este tesoro, la verdad, no solo se le entregó a Timoteo, no solo se le entregó a los pastores de una iglesia, se le ha entregado a la iglesia misma, a todos nosotros, a ustedes, a mí, a todos se nos ha confiado la verdad. Y todos tenemos disponible la gracia de Dios, el poder de Dios en nosotros para ser fieles. Judas, versículo 3 dice, tuve gran necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar, a contender ardientemente por la fe que de una vez y para siempre ha sido entregada o fue entregada a los santos. Ahí donde dice el versículo fue entregada, es la misma palabra de 1 Timoteo 6:20. Le fue encomendada, le fue confiada a los santos. ¿Quiénes son los santos, hermanos? O mejor dicho, ¿quiénes somos los santos? Nosotros, la iglesia. Debemos guardar urgentemente, a partir de ahora mismo, el tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos, la verdad. ¿Cómo? Proclamándolo y obedeciéndolo, cumpliéndolo. Y también debemos apartarnos del falso conocimiento, porque corremos gran riesgo. Miren 2 de Pedro 2:21. Segunda de Pedro 2:21. Este es un versículo tan fuerte, hermanos, tan fuerte. Dice, hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia. Oigan eso. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Fue dado, hermanos, es la misma palabra, encomendado, confiado, que hemos estado viendo en todos estos pasajes. Lo que está diciendo ahí es que personas que conocen el Evangelio, que escuchan la predicación de la palabra, que vienen a la iglesia, que son líderes de esto, que son maestros de lo otro, y que por años están aquí y de repente se apartan de la fe, dice la palabra del Señor, mejor les hubiera sido no conocerlo, porque el castigo es más severo. La motivación es la gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios nos impulsa, nos fortalece, nos capacita. Jesucristo dijo en Lucas 11:28, dichosos, oiga bien, dichosos los que oyen la palabra de Dios y, ¿qué cosa? La guardan. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Iglesia Bautista Comunión, guarda el tesoro que Dios te ha confiado, la verdad, su palabra. Recuerdan que hace 3 domingos hablábamos sobre la buena, la hermosa profesión de Cristo delante de Poncio Pilato. ¿Recuerdan? Juan 18. Ahí en Juan 18, cuando Pilato está interrogando a Jesucristo, en el versículo 38 dice que Pilato le preguntó a Jesucristo, ¿qué es la verdad? Jesucristo en el versículo anterior le dice que Él ha venido a proclamar la verdad. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Y esa es la actitud del mundo. ¿Qué es la verdad? Tú puedes tener tu verdad, yo puedo tener mi verdad.
¿Cuál es la verdad? ¿Importa la verdad? Pilato no se daba cuenta que ahí parado frente a él estaba el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad. Dios es la verdad. Es el tesoro más grande de la iglesia. Así que no lo descuidemos, hermanos. No lo descuidemos. Quiero cerrar con un último versículo. Salmos 119, 162, 163. Salmo 119, 162 dice lo siguiente: me regocijo en tu palabra como quien halla un botín. Me regocijo en la palabra del Señor como quien encuentra un tesoro. Díganme, ¿cuántos de ustedes han soñado encontrarse un tesoro? Yo sí. Yo soñaba, hermano, que tal vez con uno de esos detectores de metal, ¿verdad?, me iba a encontrar un cofre de un pirata escondido en el patio de la casa, y con eso iba a hacer muchas cosas. Lo primero que iba a hacer era comprarle un carro a mi mamá. Soñaba con encontrarme un tesoro, porque supuestamente eso trae tan grande gozo. Pues aquí el salmista dice: él se goza en la palabra de Dios como quien ha encontrado un tesoro. Dios nos ha encomendado ese tesoro. Pero ahora vean el versículo 163. Escuchen: aborrezco y desprecio la mentira. Me aparto. No quiero nada. No tengo nada que ver con ella. La aborrezco y la menosprecio. ¿Y cómo termina? Amo tu ley. Amo tu palabra. Para que podamos guardar la verdad, debemos amar la verdad. Dios mismo es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos a ti la gloria y la honra, Señor, porque tú eres el Dios único y verdadero, el Dios que ama la verdad, el Dios que es verdad. Padre Santo, que nosotros también amemos la verdad, que te amemos a ti, que amemos a Jesucristo, tu Hijo, que amemos tu palabra. Padre Santo, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a soportar la presión del mundo, porque la presión va en aumento. Cada vez, Señor, el mundo nos ridiculiza más y más. Pronto nos acusarán de cosas horribles, de intransigentes, intolerantes, homofóbicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con gusto soportaremos todas esas cosas por amor a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Danos la fuerza, danos tu poder, que la gracia tuya, Señor, sea en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ya saben, tenemos las reuniones de ICRE durante la semana y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.